tiene la palabra para que relate los hechos que sucedieron el día que los encontraron. Bueno, yo soy José Luis Borges Rayo, tengo 52 años y soy médico especialista. Fui uno de los médicos despedidos a raíz de las protestas de abril del 2018. El día lunes 18 de noviembre fui llamado para brindar atención en base a lo que yo estudié, para brindar aseguramiento médico en salud a un grupo de madres que se declararon en huelga de hambre en la Catedral Metropolitana de Managua. Ingresé ahí a la catedral aproximadamente a las 9 de la mañana y seguidamente empecé a hacer el control médico de los que estaban en la huelga médica, en la huelga de hambre, perdón. Ya aproximadamente como a las 11 de la mañana empezaron a ingresar a la catedral varias camionetas. Yo logré contar en total 50 camionetas y cada una de esas camionetas llevaba entre 15 y 20 personas, algunas con pancartas que se empezaron a agrupar en los predios de la catedral. Después estas personas empezaron a rondar a la gente que estaba en la huelga de hambre. Empezaron algunos a gritarle ofensa y luego entraron hacia la catedral cuando los sacerdotes estaban terminando de oficiar misa y luego iniciaron el rezo del Santo Rosario. Posteriormente, cuando se vio que la intención era violentar a las madres que estaban en huelga de hambre, estas fueron tratadas de evacuar de la catedral, lo cual fue impedido y tuvieron que ser escondidas en un lugar seguro dentro de la catedral. Más o menos como a las 12:30, 1 de la tarde, empezó la primera agresión en contra del sacerdote Rodolfo, el padre Rodolfo. Yo estaba con él en ese momento y cuando a él lo golpearon, de esto no hay video porque fue en la parte trasera de la catedral, cuando a él lo golpearon yo traté de intervenir un poco. De alguna manera empecé a decirle cosas sobre la Biblia, sobre la religión, sobre los mandamientos, y se acercaron a los tres que estaban tratando de golpear al padre, se acercaron otras personas que empezaron a decirle: déjelo, porque eso es lo que ellos quieren que hagamos, que lo golpeemos, para después decir cosas de nosotros. Ingresamos hacia la catedral. El padre se fue hacia la nave central y a mí un grupo me llevó hacia la capilla del Santísimo. Allí en la capilla del Santísimo estuvimos casi como 1 hora, creo yo, el tiempo se hizo largo. Estuvieron interrogándome y bruscamente 3 sujetos me agarraron por detrás, me ahorcaron y me despojaron de mi celular. Al mismo tiempo, en la nave central empezó la otra agresión contra el sacerdote cuando empezaron a tirar cosas, botellas de gaseosa hacia el altar central. Y entonces yo me dirigí, me logré salir de los que estaban en la capilla, me dirigí hacia el altar central e ingresé a la sacristía de la catedral. Luego estuvimos ahí aproximadamente 2 horas y todos los que estaban, la turba de gente que estaba en la catedral, habían como 3 grupos. Un grupo que era el que los dirigía, un grupo que eran como los de vigilancia, que andaban rondando todo el perímetro de la catedral buscando cómo asediar y violentar a las madres que estaban en huelga de hambre. Como no las encontraron, regresaron hacia la nave central y en un momento en que el padre Rodolfo y la señora Sor Arenis trataban de cerrar una de las puertas de la catedral, los violentaron nuevamente y los golpearon. Cuando los estaban golpeando, la turba de gente, los organizadores de esto, que eran los dirigentes, ingresaron a tratar de disminuir el grado de asedio. Ahí en ese momento
empezaron a sacar pistolas, machetes y cuchillos. Uno de ellos prácticamente solo me quedó viendo y prácticamente estaba con una pistola, y hasta ahí llegamos, nos paralizamos en eso, y el padre logró regresar hacia la sacristía, y ya después de ese momento pues ahí nos quedamos. Aproximadamente en altas horas de la madrugada, cuando ya ellos estaban haciendo sus turnos para vigilar la catedral, porque tenían el control completo de la catedral, ellos tenían taladros eléctricos, cortadoras de candados y sierras, y entonces destruyeron todos los candados y abrieron todas las puertas de la bodega y cosas, y baños y todo, destruyeron baños, y estaban buscando a las madres. Como no las encontraban, empezaron a hacer rondas durante toda la noche y la madrugada. Lo que notamos a través de las ventanas es que estos grupos empezaron a llevar licor, olor a marihuana, droga y esas cosas, y esto se puso más peligroso porque ya una persona que además de fanática ya estaba bajo los efectos del licor y las drogas, ya se vuelve mucho más peligrosa. Y entonces lograron en la madrugada, en un descuido, evacuar nuevamente a las madres y las llevaron a la sacristía. Las madres nos contaban que estuvieron presas prácticamente en un cuarto oscuro, no podían hablar, no podían hacer absolutamente, estaban sin ventilación. Una de las madres tuvo una crisis de asma durante el cautiverio, porque empezó a ponerse muy nerviosa, porque en la puerta donde ella estaba empezaron a tratar de forzarla, pero no lograron abrirla, y entonces empezó a tener una crisis de asma. Había un niño de 11 años con ellas que estaba también muy nervioso. Ya aproximadamente como a las 2 de la madrugada fueron llevadas a la sacristía, y allí pasamos esperando hasta el día en que nos informaron que el cardenal Leopoldo Brenes había hecho una especie de contrato con la señora Rosario Murillo, de que tenían que ser desalojadas las madres de la huelga de hambre. A cambio de eso, las turbas que estaban ahí iban a abandonar la catedral y la iban a dejar limpia e intacta como la habían encontrado. A raíz de eso, bueno, empezamos a prepararnos, hablamos con las madres, y nosotros, mi labor es aconsejarla y decirle el riesgo de su salud y de su vida. Ellas decidieron terminar en ese momento la estancia en la catedral y esperar el traslado. Pero luego hubo un momento de tensión, porque el traslado lo iba a hacer inicialmente la Cruz Roja Nicaragüense, y que en el vehículo del traslado iba a estar un policía. Las madres en ese momento dijeron que tenían miedo, porque les habían dicho que los iban a ir a dejar casa por casa. Si iba un policía dentro de la ambulancia, entonces iba a dar la ubicación de las viviendas de cada uno de los que estaban en la huelga de hambre, y entonces eso no lo iban a aceptar. Nosotros les pedimos que hicieran un punto que nosotros convinimos para trasladarnos a ese lugar. Ya aproximadamente a las 2:30, 3 de la tarde, llegó una ambulancia donde no alcanzaron todas las madres. Entonces nos dividimos en dos grupos, 7 personas junto con un padre dentro de la ambulancia. Ya no estaba el policía, o por lo menos no estaba identificado como policía dentro de la ambulancia. Un padre en la ambulancia, y el otro grupo que era la mamá y el niño que estaban en huelga de hambre. Yo estaba en ese vehículo y nos fuimos detrás de la ambulancia. Pero la ambulancia, la Cruz Roja, incumplió lo que se le pidió. El punto donde iban a ser dejadas las personas, todos nosotros, era en el parqueo del supermercado de Plaza España. Pero de repente la ambulancia tomó otro rumbo y fueron abandonadas prácticamente en la iglesia, en la gasolinera que está frente a la Plaza Julio Martínez. El segundo vehículo en el que yo iba seguido por algunos motorizados,
y le pedimos al padre que siguiera el trayecto de la ambulancia, porque el temor que existía era que estas personas iban a ser secuestradas. Cuando llegamos a la gasolinera encontramos a uno de al sacerdote que iba con ella y solo nos dijo, hasta aquí dijeron los de la Cruz Roja que era lo que ellos iban a hacer, y las señoras, por el estado de estrés, el nerviosismo, la preocupación que tenían o el miedo, empezaron a abordar diferentes taxis y se fueron cada quien a un rumbo desconocido. Yo me quedé en el mismo lugar, los padres se regresaron hacia la catedral y luego crucé hacia la calle, hacia donde está la plaza Julio Martínez, y abordé el primer taxi que pasó. Le di la dirección de Bello Horizonte, de la rotonda de Bello Horizonte, 6 cuadras hacia arriba, prácticamente en dirección a la taquiza, y ahí se detuvo. Yo le pedí que me dejara ahí porque el resto lo iba a hacer caminando, porque el temor era que el taxi alguien nos fuera siguiendo. Caminé de la taquiza más o menos 15 metros hacia el este, y ahí fui interceptado por otro vehículo donde 4 individuos, 3 varones y una mujer, prácticamente me obligaron a subir con la cara tapada. Me obligaron a subir al vehículo, me obligaron a agachar la cabeza y me pusieron un trapo encima para que no viera dónde iba. Luego hicimos un viaje que en las cuentas mías empecé a contar 1, 2, 3, 4, 5 para tratar de ver cuánto tiempo iba ahí, y calculo que como llegué al 3000 eran por lo menos como unos 20 minutos de viaje lo que hicieron. Y luego el vehículo entró a algún lugar y me sacaron de igual manera con la cara tapada y me llevaron a un cuarto donde solamente había una cama y estaba un baño. Y ahí estuve encerrado prácticamente hasta el día de hoy. Las personas nunca se identificaron a qué organización pertenecían, pero entonces empezaron a interrogarme acerca de los datos que tenía mi celular. Me enseñaron varios números donde me pedían que dijera quiénes eran y qué función tenían. Y yo prácticamente empecé a decir, no lo conozco. Y luego me llevaron un celular de esos que podría ser un celular de los chicleros, ¿verdad? De los muy baratos, y hicieron una llamada con alguno de los números que había en mi celular y dijeron que yo estaba ahí. Me comuniqué con un familiar y lo único que le dije es, estoy bien, no me han hecho absolutamente nada, no den más información sobre mí. Pero a partir de ese momento y hasta el día de ayer, entraron a ese celular un número como de 60 llamadas. Cada vez que alguien llamaba, me llevaban el celular y me preguntaban si yo quería contestar. Contesté 3 llamadas, pero después pensé que podrían estar rastreando, y entonces empecé a decir que yo no conocía los números que me estaban llevando. Luego les pregunté a ellos cuál era el objetivo de tenerme ahí encerrado, y como ellos nunca dieron la cara, no me contestaron. Llegó un momento en que tal vez la molestia mía y el enojo que tenía, yo les pregunté, ¿qué maldita cosa es lo que van a hacer conmigo? Si me van a dañar, me van a matar o lo que sea, díganmelo ya y no me tengan más encerrado. Entonces en la noche, eso fue ayer en la noche, solo me dijeron, no tenemos orden todavía. Hoy en la mañana, ya casi terminando la madrugada porque empezaba ya la luz del día, me volvieron a sacar con la cara tapada y prácticamente me fueron a dejar a un predio vacío que está después de la Universidad Nacional Agraria. Y se fueron. La última frase que me dijeron fue la siguiente: bueno, doctor, tuvo mucha suerte. Hay desaparecidos que nunca van a aparecer. Eso lo entendí yo como una amenaza. Entonces decidí venirme directamente acá hacia la CPDH y poner esta denuncia, porque además de eso tengo 7 días de que mi casa está asediada por la policía. Lo denuncié el primer día en un video donde les pedí a los policías que dijeran si tenían alguna causa en contra mía, si existía algún cargo, alguna denuncia,
y que si esa era la situación, entonces que me llevaran preso, hicieran las investigaciones que fueran necesarias, pero los policías solamente me respondieron que estaban ahí para pedirme que yo no siguiera molestando al gobierno. En ese sentido, lo único que yo le respondí es que como médico yo cumplo con mi deber de tratar de salvar vidas. Los médicos no estamos para ejercer violencia sobre un gobierno. Desgraciadamente es el gobierno el que está ejerciendo violencia sobre los médicos y los trabajadores de la salud por el simple hecho de tratar de ayudar a la población cuando lo han necesitado, porque en los hospitales estatales a los que han estado en las protestas les niegan la salud, y mi función solamente ha sido tratar de ayudar a las personas. No tengo armas, no soy drogadicto, no consumo droga, ni siquiera soy alcohólico, no fumo, es decir, no tengo ningún vicio que puedan achacarme, a menos que, como me han dicho, probablemente ya mi casa la hayan permitido saquear o me hayan implantado alguna droga o alguna cosa para luego acusarme, o armas como lo están haciendo. Entonces vine aquí a pedir, a poner esta denuncia y al mismo tiempo hacerle una petición a la policía. Yo espero estar aquí un tiempo hasta donde me lo permitan, aquí en la oficina de la CPDH. Si la policía tiene algo en contra mía, alguna denuncia, orden de captura, algún cargo, puede venir a traerme aquí. No necesita estar accediendo a mi casa impidiendo a mi familia el ingreso, porque hay gente menor de edad que está sufriendo en esa casa. Que abandone la casa y dejen de molestar al vecindario, porque están impidiendo la libre movilización de las personas que viven en el lugar donde yo habito. Y al mismo tiempo responsabilizar al gobierno, a la policía, a las fuerzas que están de choque y de paramilitares de cualquier consecuencia que exista sobre mi vida y sobre la de mi familia. Muchas gracias. Fue secuestrado por 4 cobardes paramilitares. La nueva asesinato de la Policía Nacional estaban a 20 paciencia. Como ustedes pudieron escuchar por la vía del doctor, son graves, muy grave y muy triste a la vez el testimonio que está dado que narra desde su estancia en la catedral hasta su secuestro. Lamentablemente en nuestro país esto se ha vuelto una constante, pues hemos tenido que tomar muchas denuncias sobre acontecimientos similares, como lo sufrió por el doctor, pues afortunadamente no lo tatuaron. Pero bueno, nosotros estamos tomando esta denuncia lamentando hechos criminales como estos. Todos sabemos que la supranorma obliga a las autoridades a proteger a los ciudadanos, cosa que no está aconteciendo. El médico, como él bien lo decía, solo está haciendo o poniendo sus conocimientos al servicio de la sociedad y por ende de los ciudadanos, y eso pues lo ha convertido como un ciudadano al margen de la ley para las autoridades, increíblemente, pero eso es una realidad. Nosotros reiteramos, estamos tomando denuncia al médico, realizaremos las diligencias requeridas. Es muy difícil este caso, como bien le decíamos al médico, dado que nosotros trabajamos con los instrumentos legales o con los instrumentos que la ley nos da, lo cual no es un valladar de contención para el abuso reiterado y que estamos siendo sometidos los ciudadanos nicaragüenses, pero sí, pues haremos todas las diligencias que sean necesarias, entre ellas informar a instancias internacionales y pedir medidas de protección para el médico. Pues reiteramos nuestro acompañamiento y bueno, pues estamos acá para servir a los ciudadanos. Doctor, este es un Estado que opera al estilo sicariato. Prácticamente eso es lo que se deja entrever. Es que no desde ahorita, pues. Es que ese es un hecho. Te decía de que por imperio constitucional las autoridades están obligadas a dar protección a los ciudadanos.
pero acá están haciendo todo lo contrario según la gran cantidad de denuncias que nosotros recibimos a diario en este país. Son las autoridades las que están cometiendo actos delictivos. Acá tenemos un testimonio sobre esa situación. Nos decía él, nos narraba de manera cruda cómo fue lo operativo, ¿verdad?, del gobierno y sus secuaces para ingresar a la catedral. Todos sabemos que ahí era imposible ingresar dado el sitio policial, a menos que las autoridades lo permitieran. Entonces, todo lo que sucedió en la catedral tuvo que ser una situación, una confabulación de autoridades y civiles, ¿verdad? Y sucedieron situaciones extremas como la que narraba el médico. Y luego, recordemos que, según nos relataba él, había un acuerdo entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno de proteger a estos ciudadanos, de escoltarlos prácticamente hasta que estuvieron seguros. Eso no sucedió, todo lo contrario, fue seguido y fue secuestrado. Entonces, el sentido común te dice que aquí tuvo que haber intervención de las autoridades, pues. Y un ciudadano que debió haber sido protegido, reiteramos, y fue secuestrado. Llama la atención el papel de la Cruz Roja nicaragüense, porque al final lo llevó y lo expuso más bien. Había según también lo que narra el médico, había habido un previo acuerdo a ver, recordemos que la labor de la Cruz Roja, y sobre todo en nuestro país, que lamentablemente hemos vivido situaciones lamentables como terremotos y guerra, la labor de la Cruz Roja ha sido encomiable. Todos recordamos cómo en los años de la insurrección, cómo bajo las balas los cruzrojistas arriesgaban su vida para proteger a los ciudadanos, y todos estamos esperando que eso mismo suceda. Pero desgraciadamente aquí tenemos un vivo relato que eso no pasa ni está pasando. Había un previo acuerdo y los dejaron tirados. Pues esto es lamentable y dice muy poco del trabajo de la Cruz Roja. Pues. Entonces no cumplieron con lo acordado y pusieron en riesgo la vida de ciudadanos comunes. Si el médico hubiera sido escoltado hasta su hogar por la Cruz Roja, lo que le sucedió lógicamente no hubiera pasado. Entonces aquí hay corresponsabilidad de esta entidad en lo que aconteció.